Bienvenidos a clase. En esta clase vamos a desarrollar el formato condicional y vamos a ver un caso práctico acerca de alertas de fecha de vencimientos automáticos. Aquí tenemos el ejercicio desarrollado. Ustedes aquí ven la columna de préstamos, la fecha que se realizó el préstamo. En la siguiente columna tenemos aquí los días que se van a vencer, en cuánto tiempo se vence. Y la fecha de vencimiento vamos a calcularlo. Tenemos aquí la fecha de vencimiento y en la condición se nos va a indicar en cuántos días se vence este préstamo. Y aquí tenemos también otros días en números que también nos indica los días a vencer. Como ustedes pueden ver aquí, está marcando de color rojo aquellos valores en días que son negativos, que quiere decir que ya vencieron, ¿no? De manera automática ha marcado toda la fila de color rojo, indicando que son préstamos vencidos. Y de color amarillo son los préstamos que están por vencerse, que falta entre 5 días a 0, ¿no? O menor o igual a 5 y mayor o igual a 0 días. Eso nos va a marcar la fila de color amarillo. Y aquellos préstamos que faltan más de 5 días van a ser de color verde, como lo tenemos aquí, ¿no? 19, 28, 18 o como lo tenemos aquí en la condición, se vence en 18 días. Vamos a desarrollar entonces este ejercicio. Es importante que ustedes puedan digitar esta parte, esta información que tenemos. Estos son lo que corresponde a datos. Para calcular la fecha de vencimiento simplemente viene a ser una suma, ¿no? Puede ser el signo igual o el signo más para realizar la fórmula. Seleccionamos la fecha de la misma fila y sumamos el signo más con días a vencer. Presionamos Enter y ya tenemos la fecha de vencimiento. Simplemente aquí vamos a hacer con un clic de arrastre hacia abajo, copiamos la fórmula para el resto. Y tenemos aquí, ¿no? La suma de esta fecha más esta cantidad de días. Aquí tenemos la fecha de vencimiento. También en esta celda que he marcado de color verde, vamos a insertar la fecha actual. Para ello vamos a utilizar el signo igual y la función llamado hoy. Abrimos y cerramos paréntesis. Esta función nos va a devolver el valor de la fecha actual. Si mañana abrimos el archivo, mañana con la fecha de mañana, nos va a mostrar en esta celda. Presionamos Enter. En este caso, corresponde a la fecha del día de hoy, ¿no? 22 de mayo del 2021. Y si lo abrimos el próximo año, nos va a mostrar la fecha del próximo año del día correspondiente. Vamos a calcular aquí los días que faltan para vencerse. En este caso, simplemente vamos a decir, se vence en esta fecha de vencimiento menos la fecha actual, ¿no? Eso va a variar según el día que abran el archivo. Entonces, nuevamente, estamos haciendo una fórmula que nos va a calcular la diferencia de la fecha de vencimiento menos la fecha actual. Como vamos a copiar esta fórmula y no deseamos que al hacer el clic de arrastre esta celda se incremente, vamos a presionar la tecla F4 que nos convierte en una celda absoluta. O también pueden ingresar el signo dólar antes y después de la letra E en este caso. Presionamos Enter. Aquí en la pestaña Inicio ustedes tienen aquí un bloque llamado Número. Y aquí en vez de fecha vamos a asignarle simplemente Número. Y con un clic de arrastre de la flecha negra vamos a copiar esta fórmula para el resto. Y ya tenemos. Por ejemplo, todos son negativos. Eso quiere decir que todos ya vencieron. Vamos a modificar, por ejemplo, acá 150 días para que no nos salga negativo, ¿no? Por aquí también vamos a agregar unos 140. Ya tenemos. Y aquí vamos a agregar unos 100. 105. Mejor, está dentro de uno para tener en el color amarillo. Y aquí vamos a agregar también unos 60.
A ver, tenemos aquí, vamos a agregarlo más. 150 menos 120, 110. Para que nos salga de color amarillo también vamos a modificar. Vamos a agregar en 105. Muy bien, entonces aquí ya hemos calculado los días que faltan para vencerse, ¿no? Tenemos 18 días que faltan, menos 18 días. Vamos a seleccionar todo este bloque y vamos a quitarle los decimales. No necesitamos los decimales. Aquí tenemos para aumentar decimales y para quitar. En este caso ya hemos quitado. Ahora sí vamos a crear una función que nos permita en texto indicarnos cuántos días faltan para el vencimiento. Y para ello vamos a utilizar la función si. Igual si, mayúsculo o minúsculo es lo mismo, indicamos, ¿no? Vamos a indicar primero, si esta celda es menor a 0, ¿qué va a pasar si esta celda es menor a 0? Es decir, estamos hablando de números negativos. Y vamos a indicarle acá un mensaje, ¿no? Si es menor a 0, vamos a indicarle que venció hace. Muy bien, entonces tenemos aquí, si se cumple la condición en este caso, si es menor, si los días es menor a 0, vamos a indicar lo que venció hace. Vamos a agregarle aquí un espacio para que no nos salga junto. Y vamos a utilizar este carácter que nos permite unir o concatenar, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a concatenar? El valor de días. En este caso nos corresponde la celda E4, ¿no? Que lo tenemos aquí. E4, pero como es un número negativo, nosotros vamos a convertirlo en positivo, porque va a salir dentro de un texto, ¿no? Venció hace, y lo multiplicamos por menos 1 para convertirlo en positivo. Y todo esto lo vamos a concatenar otra vez, entre comillas, días, espacio, días. Y cerramos comillas. Punto y coma. Entonces, hasta este punto tenemos nuestra primera condición. Si los días de vencimiento es menor a 0, va a mostrar el mensaje venció hace la cantidad de días que ha vencido y lo estamos multiplicando por menos 1 para cambiarle el signo negativo a positivo. Nuevamente, ¿no? Caso contrario, ¿qué pasa si no cumple? Si el E4 no es menor a 0. Entonces vamos a aplicar otra condicional llamado si, y lo mismo vamos a indicarle si E4, pero antes de hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Como en este caso vamos a aplicar dos criterios, ¿no? Y para ello voy a utilizar una función llamada y que me permite agregar varios criterios. Si E4, le vamos a indicar acá, es mayor, vamos a agregarle el signo mayor, igual a 0, punto y coma, y E4 otra vez es menor o igual a 5, cerramos paréntesis. Ya tenemos aquí nuestra condicional, ¿no? En este caso, sí, dos criterios, utilizamos la y, tiene que cumplirse las dos condiciones para que nos dé su caso verdadero. Si la celda E4 es mayor o igual a 0 y E4, la misma celda, es menor o igual a 5, vamos a mostrar, punto y coma, el siguiente mensaje, ¿no? Vence en, entre comillas, vamos a concatenar nuevamente, vamos a cerrar esas comillas, concatenamos con este signo de Ámsterdam y nuevamente le indicamos ahí la cantidad de días. Y la cantidad de días lo tenemos en la celda de 4. Y otra vez el Ámsterdam. No lo multiplico por menos 1 porque en este caso corresponden números positivos. Así que no es necesario. Entonces sería vence en, aquí el número nos va a jalar de esta celda. Y le vamos a agregar entre comillas espacio para que no nos salga juntos en el número y días.
Esta última parte vamos a copiarlo, ¿ya? Caso contrario, también va a ser lo mismo, vence en tantos días. Y cerramos paréntesis. Como hemos abierto dos paréntesis, vamos a cerrar dos paréntesis. Entonces aquí tenemos nuestra condicional múltiple. En el primer caso estamos evaluando si es menor a 0, nos va a mostrar todo este mensaje, ¿no? Y estamos concatenando con un valor numérico o con el valor de una celda. Si en caso no es menor a 0, nos va a mostrar el siguiente caso, la siguiente condicional, que viene a ser todo este bloque, ¿no? Y aquí tenemos dos criterios. Uno, si el 4 es mayor o igual a 0 y menor o igual a 5, entonces vence en tantos días. Caso contrario, es decir, si es mayor a 5, va a ser lo mismo. Presionamos Enter y ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá vence en 18 días, correcto. Vamos a copiar la fórmula para el resto. Y aquí nos sale venció hace 18 días porque el valor es negativo, ¿no? Tenemos aquí valor negativo, entonces ya venció. Lo mismo en 25, venció hace 25 días. En cambio 37 vence en 37 días. Y así sucesivamente. Ahora vamos a aplicar nuestro formato condicional. Vamos a marcar todas las filas, ¿ya?, con un determinado color bajo cierto criterio, ¿no? Aquellos que ya han vencido, vamos a marcar de color rojo, los que están por vencerse entre 0 a 5 días, que les falta para vencer, vamos a marcar de color amarillo, y mayores a 5 días va a ser de color verde. Para hacer eso vamos a venir aquí a la pestaña Inicio, y en la pestaña Inicio ustedes tienen el botón llamado Formato Condicional. Hacemos un clic en Formato Condicional y hacemos un clic donde dice Nueva regla. Aquí tenemos una serie de opciones para aplicar el formato condicional. Nosotros vamos a utilizar el último, donde dice Utilice una fórmula. Para este formato condicional vamos a utilizar una fórmula que va a determinar el formato que van a tener las celdas. Así que en este caso vamos a indicarle aquí, por ejemplo, los días. Aquí tenemos unos símbolos dólares que nos salen. Nosotros vamos a bloquear la celda, la columna E, pero la fila no, porque queremos que analice cada una de las filas, pero solamente deseamos que analice lo que es la columna E. Es por eso que le ponemos el signo dólar para que no cambie de columna. En cambio, antes del número 4, que corresponde a la fila, lo dejamos sin dólar para que pueda ir analizando cada una de las filas. Ahora sí, si la celda E4, donde tenemos la cantidad de días vencidos, es menor a 0, eso quiere decir, si los valores son menores a 0, son aquellos préstamos que ya se vencieron. Entonces vamos a marcarlo de color rojo, toda la celda. Aquí en el botón formato hacemos un clic, venimos a la pestaña relleno. El relleno de la celda, el color de la celda va a ser de color rojo. Y el texto vamos a darle también un formato. Venimos aquí a la pestaña fuente y vamos a aplicarle negrita para que resalte el texto, y el color blanco, ya que va a tener un fondo rojo. Clic en aceptar. Aquí tenemos una vista previa de cómo va a quedar, ¿no? Toda la fila va a ser de color rojo con el texto de color blanco. Aquellos valores cuando los días son menores a 0. Vamos a hacer clic en aceptar. Ahora sí. Ha marcado de color rojo todos los números que son negativos, porque todos los números negativos son menores a 0. Ahora vamos a proceder para marcar aquellos valores de color amarillo, el relleno de las celdas, que varían entre 0 a 5 días, ¿no?, que están por vencerse. Vamos a seleccionar nuevamente todo este bloque. Y aquí en la pestaña Inicio se van al botón llamado Formato Condicional, Nueva regla y nuevamente la última opción donde nos permite utilizar una fórmula. Si cumples
la condición de la fórmula, vamos a aplicar un determinado formato. Aquí vamos a indicarle nuevamente la primera celda de días. Recuerden que deben borrar el dólar que le acompaña al 4, ¿no? Porque eso sí deseamos que se incremente para que analice cada uno de los días. En cambio, la columna no debe cambiar. En este caso vamos a utilizar también una función antes de ello, ¿no? Que es la función y o i, ¿no? Y ¿qué va a pasar si esta celda viene a ser mayor o igual a 0? Ya, punto y coma. Otra vez vamos a agregar esta misma celda, hacemos un clic en el E4 y vamos a borrar nuevamente el dólar que le acompaña al 4. ¿Ya? Y aquí vamos a indicarlos que sea menor o igual a 5. Entonces tenemos aquí ya nuestra condición, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esos días es mayor o igual a 0 y menor o igual a 5? ¿No? Eso quiere decir que nuestros préstamos ya están por vencerse. Así que vamos a darle un formato tipo el semáforo de color amarillo o algo parecido. Venimos aquí al formato. En relleno vamos a modificarlo. Por ejemplo, aquí tengo un color que podríamos utilizarlo. Y venimos aquí al tipo de letra también. Vamos a ver aquí negrita. Vamos a ponerle color blanco para que resalte con el fondo. Aceptar. Ahora sí. Entonces, aquellos valores que están entre 0 a 5, toda la fila va a tener un relleno de color amarillo con el texto blanco. Hacemos clic en aceptar. Y aquí tenemos. Por ejemplo, 1, 2 están entre 0 y 5 y ha pintado la celda o la fila de color amarillo. Vamos a repetir el proceso para marcar de color verde aquellos préstamos que faltan más de 5 días. Nuevamente seleccionamos todo el cuadro. Seleccionamos todo, la tabla, excepto el encabezado de nuestra tabla. En la pestaña Inicio, nuevamente nos vamos al botón Formato Condicional, Nueva regla. Y vamos a utilizar la última, donde nos permite insertar una fórmula. Aquí, en este cuadro, vamos a agregar la primera celda. Siempre utilizamos la primera celda de días. Y estamos eliminando el dólar del 4, porque eso sí queremos que se incremente, excepto la columna. ¿Qué va a pasar si E4 es mayor a 5? Si E4 es mayor a 5, vamos a darle un formato. En relleno le vamos a dar un color verde. Eso va a ser color de relleno. Y en el tipo de letra también vamos a asignarle negrita y un color blanco. Hacemos clic en aceptar. Tenemos una vista previa, como va a ser aquellos valores de días que sean superiores a 5, ¿no? O mayores a 5. Clic en aceptar y ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí si le cambiamos el valor a 110? ¿No? Cambia el color de manera automática. Lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a agregarle también a 130. Un poco más porque sigue siendo negativo, así que vamos a agarrar 135. Entonces 3 días falta por vencerse y es un número que está entre 0 y 5, entonces lo pinta de color amarillo.